Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, cursando la asignatura de Sistemas de Control y realizando como proyecto de curso un sistema de control de temperatura de ducha eléctrica. Los integrantes del equipo están conformados por Hendel Aguilar, María Alejandra Espinosa y Jefferson Alexander Vargas. A modo de introducción, a pesar de la creencia popular, los sistemas de control no están restringidos únicamente a procesos de carácter industrial. Pueden usarse en cualquier tipo de escenario en el que se requiera regular o automatizar una tarea. Los microcontroladores son una de las opciones más usadas en sistemas de control, esto debido a su bajo costo y facilidad de programación, sumado a que naturalmente se ocupan en sistemas embebidos, por lo que puede sacarse mayor partido a su bajo consumo energético. Entre los objetivos tenemos como objetivo general implementar un sistema de control de temperatura de agua para ducha eléctrica como un prototipo novedoso que permite economizar agua, brinde seguridad al usuario y satisfacción al utilizarlo gracias a su facilidad de uso. Entre los objetivos específicos tenemos diseñar un sistema de control PID que permita al usuario manipular la temperatura deseada, desarrollar el sistema de control y la interfaz de usuario en el IDE de Arduino e integrar una interfaz de usuario en el exterior de la ducha eléctrica. Como justificación tenemos que la ducha diaria es considerada como una sana costumbre de higiene personal, por lo tanto, un baño placentero, relajante y en condiciones deseadas es algo que a las personas les gustaría tener y añoran. El proyecto radica en la importante característica de hacer que el usuario pueda controlar la temperatura del agua con la cual se bañará, y aunque en muchos hogares nicaragüenses no sea algo esencial, creemos que es algo que cualquiera desearía tener. Proceder a explicar el código de Arduino ocupado en este proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es incluir las librerías del LCD y los sensores de temperatura a ocupar. Escogemos cuáles son los pines que vamos a ocupar para cada componente y declaramos cuáles van a ser las variables de control. Luego ponemos las propiedades que van a tener la LCD y los sensores de temperatura y luego podemos decidir cuáles van a ser los pines que van a ser de salida y los de entrada. Inicializamos variables y ponemos el pin del botón como un interrupt. Eso quiere decir que puede actuar y provocar cambios en cualquier momento del código. Luego pasamos a las instrucciones que el Arduino va a estar haciendo en bucle. Lo primero que hace es llamar a la función llenado, que obtiene datos del sensor de proximidad para saber a qué nivel esté el agua dentro del tanque de la mezcla. Luego obtiene datos de los sensores de temperatura tanto para el tanque de agua caliente como para el tanque de la mezcla, y obtiene datos del rotary encoder para saber si se ha modificado su posición. Si se ha girado hacia la derecha, aumentará la temperatura deseada por el usuario, y si se ha girado para la izquierda, esta decrementará. Todo en un rango entre 26 grados y 40 grados. Se mandará a imprimir en la LCD la temperatura que está ingresando el usuario y se anunciará cuando ya haya llegado a la temperatura mínima y la temperatura máxima, en este caso 26 y 40. Luego que el usuario deje una temperatura fija, se llamará la función PID, que lo que hace es calcular los tiempos que se tomaría en un estimado para llenar el tanque a esa temperatura con los dos diferentes tipos de agua. Usamos la variable estado para definir si el sistema está en modo de reposo o si el sistema está en marcha. Esta variable solo cambia cuando el usuario presiona el botón. En caso que estado sea diferente de 1, es decir, tenemos que poner el sistema en modo de reposo. Para eso mandamos a llamar la función inicio, mandamos estado a 0 y mandamos el contador de temperatura a 0. Mientras el sistema está en reposo, el sensor de proximidad en la mezcla evalúa qué tan lleno está este tanque. Si está demasiado lleno, es decir, el usuario dejó de ocupar el sistema pero quedó demasiada agua en el tanque de mezcla, este activará la bomba de agua para hacer vaciar este tanque mientras el usuario no lo vuelva a activar y
no se llegue a un nivel de altura del agua. Luego hacemos otra variable auxiliar, que en este caso se llama ready, para asegurarnos que no se active en cada ciclo esta instrucción, este bucle. Si el sistema fue puesto en marcha, evalúa si la temperatura deseada es diferente de 26. Esto porque 26 sería la temperatura ambiente y no habría necesidad de calentar el tanque de agua caliente si el usuario quiere directamente la de temperatura ambiente. Entonces, si esta condición se cumple y la temperatura es un número mayor de que 26, empieza a calentar el tanque de agua caliente hasta que llega a 40.5. Revisa los sensores de temperatura con cada iteración del bucle y nos va poniendo en la pantalla LCD la temperatura de ese tanque, en el tanque de agua caliente, y cuánto tiempo se está demorando en calentarlo. Luego de esto se le hace al usuario que espere y se empieza a llenar el tanque de la mezcla. Esto con los tiempos que ya se habían sacado antes con la función de PID. El sistema evalúa si la temperatura está en un rango aceptable y si el tanque de mezcla está lo suficientemente lleno. Vuelve a tomar los valores de los sensores de temperatura y el sensor de proximidad, y para asegurarse si la temperatura es la indicada, toma los rangos de la temperatura deseada menos 0.2 grados y la temperatura deseada más 0.2. Es decir, que el sistema tiene un margen de tolerancia de 0.2. En caso que no se cumpla que no se cumpla al menos alguna de estas, mandaría a poner la variable error de temperatura activada. Mientras el contador esté iniciando, se encienden ambas electroválvulas, y usando los tiempos que se calcularon antes con la función PID, se hace un aproximado de cuánto tardará el sistema en llevar el agua a esa temperatura y a ese nivel. Empieza a hacer un conteo y va reduciendo el tiempo aproximado con el tiempo que lleva el sistema corriendo. Las electroválvulas se manejan con diferentes tiempos. Entonces, una vez que el contador de temperatura haya llegado a cierto punto, evaluará si debe seguir encendida alguna de las electroválvulas. En caso de que ya haya pasado el tiempo de lo que tiene que estar encendida, por ejemplo la válvula de temperatura ambiente, este mandará a apagarla mientras sigue encendida la de agua caliente. Una vez que se haya terminado el tiempo estimado, se hace temp flag igual true para romper el bucle del while y seguir evaluando. En caso que se haya llenado el tanque pero la temperatura no es la indicada, se manda a activar la bomba de agua para despejar el tanque de la mezcla por 1 minuto. En caso que la temperatura sea la correcta y se haya llenado suficiente el tanque, mandará a activar el buzzer, que le indicará al usuario que su baño está listo. Luego de aquí tenemos las funciones o subprocesos, que son inicio para iniciar la LCD, botón que registra cada vez que se toca el botón, este tiene que hacerse por aparte porque es un interrupt, y la función PID, que es prácticamente una tabla de los tiempos que toma cada temperatura en llegar, mezclando ambas aguas a la vez. Y también tenemos la función de llenado, que prácticamente toma los valores que entrega el sensor de proximidad y los devuelve en centímetros. Ok, les saluda Jefferson Vargas. Esta es la implementación de nuestro proyecto, que consta de 3 baldes. El blanco, que tendrá agua a temperatura ambiente. El negro es un balde de hierro. Lo utilizamos para calentar el agua a una temperatura determinada, que son 40 grados. En la parte inferior del balde le instalamos un sistema de calefacción. Lo que utilizamos fue una cafetera, aprovechándonos así de la resistencia de potencia que trae ella. El tercer balde
nosotros le llamamos balde de mezcla, que es el que se van a mezclar la agua a temperatura ambiente y la que está a 40 grados. Cuando el agua del balde de hierro llegue a los 40 grados, empezará a fluir agua al tercer balde, que es el balde de mezcla. El agua de la temperatura ambiente fluirá al balde de mezcla a través de una bomba de agua. El agua a 40 grados lo hará por medio de una electroválvula que está ubicada en la tubería. Cuando el balde de mezcla se llene a cierta distancia controlada por un sensor ultrasónico, entrará en juego un sensor de temperatura que está instalado también en el mismo balde. Este será encargado de verificar la temperatura deseada por el usuario. Si la temperatura del agua del balde de mezcla es mayor a la temperatura ingresada por el usuario, se le agrega más agua del balde que está a temperatura ambiente hasta llegar a la temperatura deseada por el usuario. Caso contrario, se le agrega más agua del balde de agua caliente. Es importante decir que el balde de hierro, que es el que va a calentar el agua, consta de un sensor de temperatura que será encargado de mantener el agua a 40 grados. Además, contamos de un buzzer que es el encargado de indicarle al usuario que ya está lista su agua para bañarse a su temperatura deseada. Procederemos a realizar una demostración del funcionamiento de nuestro proyecto. Encendemos el sistema. En la pantalla nos indica que ingresemos una temperatura. Nosotros la ingresamos utilizando un rotary encoder. Variamos la temperatura a 31 grados, por ejemplo. Luego, con un push button iniciamos el proceso. Y ya empieza a calentar el agua hasta llegar a 40 grados. Ahí podemos ver que la temperatura va incrementando. En estos momentos la temperatura está rondando los 26 y los 27 grados Celsius. Ya cuando llega a los 40 grados, ya empieza el proceso de llenado del balde de mezcla. Y cuando finalice, va a encender el buzzer, indicando que ya está el agua a la temperatura ingresada por el usuario. Como podremos ver, el agua ya llegará a los 40 grados. Luego comenzará el proceso de llenado del balde del agua de mezcla. Como podremos ver, tenemos un tiempo de finalización aproximado, el cual indica el tiempo en el cual el balde estará llenado y con la temperatura ingresada por el usuario. Luego que finalice este tiempo, ya podremos bañarnos con el agua a la temperatura ingresada. Abriremos el grifo. Como podremos ver, nuestro proyecto está funcionando al 100 y el agua sale caliente.
Gracias.